ante la fiscal Benavides después del madrugón dentro del Ministerio Público de los allanamientos de la detención de su asesor. A las 2 de la tarde del día lunes salió y se dirigió al país y generó una especie de contragolpe contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros. Habló de la presentación de la acusación constitucional en el Congreso por la muerte de 5 personas durante las protestas. Muchos dijeron que ha sido un error de parte de la fiscal apresurarse porque esto políticamente podría favorecer por el momento a Dina Boluarte. ¿Por qué lo hizo? ¿En qué momento se acabó el amor? Vamos con la nota de Harold Moreno. Miren, yo creo que la fiscal de la Nación deba de responder a toda esta investigación que creo que ha perdido objetividad. No se debe permitir la muerte de ningún peruana ni peruano, así como tampoco el abuso del poder. Vamos a ratificar una medida de iniciativa de derechos. Esta semana, ese terremoto constante llamado Perú se ha sacudido más de lo acostumbrado. La fiscal Patricia Benavides respondió al escándalo de la operación Valquiria 5 con un mensaje extraño. No respondió a ninguna de las gravísimas acusaciones contra ella y su entorno, ni dijo una palabra sobre los chats y audios que comprometen a quien fue su mano derecha en el cargo, Jaime Villanueva. Pero sí anunció algo inesperado. Asimismo informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado. Pero esta denuncia viene con cola. Demandados y demandantes tienen serias dudas sobre la actuación de la Fiscalía de la Nación. Nosotros como familia esperamos que el nombre de mi hermano no se esté manipulando para fines propios y que realmente los responsables en general tengan que asumir pues las consecuencias. La noche del 28 de enero, cámaras de seguridad registraron cómo un escopetero de la policía disparó directamente su arma de bombas lacrimógenas a Víctor Santisteban, que avanzaba junto a otros manifestantes por la avenida Bancay. ¡Médico! 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 Nosotros como familia no estamos ni a favor ni en contra del gobierno. Nosotros solamente queremos justicia, que mi hermano pueda descansar en paz, porque hasta el día de hoy no lo puede hacer. Si bien es cierto, se está formando un tema político, pero eso ya escapa de nuestras manos, ¿no? Nosotros solamente queremos justicia para mi hermano. La muerte de Víctor Santisteban durante las protestas es uno de los 5 casos que forman parte de la denuncia constitucional presentada ante el Congreso por la fiscal de la Nación en contra de la presidenta Boluarte, del jefe de gabinete Alberto Otárola y de los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, a quienes señala como autores de homicidio calificado y lesiones graves en contra de un 6º ciudadano. El único antecedente en el país es el de Alberto Fujimori, sentenciado el 2009 por homicidio calificado por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Pero mientras que con Fujimori se utilizó la figura de autor mediato, a Boluarte y ministros se les imputa una figura diferente, la de comisión por omisión. Según la denuncia, la presidenta había recibido información sobre el uso desproporcionado y letal de la fuerza, pero a pesar de ello y de su mando sobre fuerzas armadas y policiales, no habría tomado medidas para evitar las muertes. ¡Médico! ¡Médico! Carlos Rivera, del IDL, es abogado de Rosalino Flores, joven cusqueño que el 11 de enero recibió un disparo de perdigones que apagó su vida tras tenerlo semanas en el hospital. No es un documento que esté acabado. Un primer debate que no se terminó de dar fue si es que efectivamente esta teoría de la responsabilidad o la autoría por comisión por omisión era la que realmente cabía en una circunstancia de esta naturaleza. Más aún si es que tenemos otros casos de violaciones a los derechos humanos en los que no se ha utilizado esa teoría, sino más bien la teoría de una autoría mediata. Respira, amigo, respira.
esta condición de presidente de la República que obtiene por voto lo convierte en jefe supremo. ¿Qué tipo de jefatura podría ser una persona que nunca estudió en una institución policial ni militar, para que automáticamente le atribuyamos la sabiduría y la competencia para dirigir directamente una operación policial o militar? Es absurdo. El abogado de la presidenta asegura la inocencia de su patrocinada. Y esa es justo la situación que una presidenta recién salidita al poder, ¿no tenía el control material de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial. Tenía una jefatura estrictamente política. Pero más allá del debate sobre inocencia o culpabilidad, la denuncia tiene 2 puntos preocupantes. El primero tiene que ver con fechas y plazos. En la carpeta fiscal 277 se tiene una lista de más de 100 heridos y 49 manifestantes muertos. Pero el viernes pasado, 24 de noviembre, se desacumuló los casos de 5 víctimas de homicidio y 1 de lesiones graves. Es decir, se sacaron para formar una nueva carpeta separada. Solo 2 días después, el lunes 27 de noviembre, la fiscal de la Nación convertiría este nuevo grupo en una denuncia constitucional contra la presidenta y el jefe de gabinete, Alberto Otárola. Yo creo que ese es un grave error de la Fiscalía, porque le termina dando una ventaja a la defensa de los imputados. Si te desacumulan de una carpeta, formalmente están creando una nueva. Y formalmente tienes todos los derechos de defenderte, de declarar, de presentar pruebas. Y de repente vemos que el viernes desacumulan y el lunes ya denuncian. Y yo me imagino que la defensa va a decir, oye, pero acá se ha vulnerado normas del debido proceso. Lo decía el 24, no, notifica el 27, el mismo lunes de la acusación constitucional. ¿Qué pasó entre el viernes y el lunes? Jurídicamente nada. Pero sí que pasó políticamente, la guerra interna que sufre ella. Las suspicacias vienen de ambos extremos del caso. Muchos de los manifestantes son asesinados con disparos en el tercio superior del cuerpo. Nos parecía una tesis sostenible, pero la desacumulación de estos 6 casos y la presentación en una denuncia incompleta pareciera estar presentando 6 casos individuales. Que esta denuncia se explica especulativamente siempre, que hay una convicción que de alguna manera el Ejecutivo está detrás de su guerra, 1 o 2, que ha querido hacer fuego artificial para que exista, porque necesariamente en algún momento, de alguna manera, ojalá de la manera correcta, va a haber la atención en un foro político. Y esa es su irresponsabilidad. Otro asunto que deja más dudas que certezas es que los 6 casos desacumulados para esta denuncia constitucional son aquellos en los que existe la identificación de que el presunto homicida fue un agente del orden, policía o militar. Pero esta información no es tan nueva. En realidad ha sido tardía, porque desde el 9 de enero, el 12 de enero, tuvimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la región Puno, y ya sabíamos, el 10 de enero se hizo las necropsias donde dicen los certificados, el protocolo de necropsia, que estas personas han fallecido por proyectil de arma de fuego. César Quispe es abogado de quien en vida fue Sonia Aguilar, asesinada de un impacto de proyectil en la cabeza el 18 de enero en Carabaya, Puno. En esta región, 23 personas fueron asesinadas, pero solo el caso de una es parte de esta denuncia constitucional. ¿Hace cuánto tiempo ya se habría tenido la identidad del presunto homicida? En los primeros meses, la Fiscalía de la Nación complete su acusación constitucional con todas las víctimas del Perú, porque, como hemos señalado, así como ocurre en Puno, en otras regiones también se tienen las carpetas bastante avanzadas y claras. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación tenía diligencias programadas hasta febrero del próximo año. La declaración ampliatoria del jefe del Comando Conjunto se iba a producir en la tarde del día 24 de febrero del año 2024. Si la participación de agentes del orden está acreditada hace meses, ¿por qué la denuncia se presenta como tal recién? O si se programaron más diligencias hasta el próximo año, ¿por qué no esperar a terminar con los plazos? No es de extrañarse que la denuncia sea percibida más bien como un contragolpe precario.
Y en medio de los vaivenes políticos, los familiares solo piden justicia y que se respete el nombre de sus muertos. Fuerzas armadas y policiales son cruciales para mantener el orden, pero son innegables los casos de exceso de la fuerza durante las protestas. Yo pido justicia y que se haga la verdad, todo eso queremos saber, solamente justicia. Y hablo de mi hijo, para mí como madre, me han quitado un niño recién, como madre soltera, como he criado a mi hijo, a mí me hace falta ese niño. El 15 de diciembre, mientras soldados controlaban las protestas, un adolescente de 15 años recibió un impacto de bala cruzando la pista. Un video registró el hecho y otro cómo, a 2 cuadras, soldados disparaban en esa dirección. Su caso es parte de la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, un caso que no avanzará a nivel fiscal ni judicial, hasta que termine el gobierno de Boluarte y lo autorice el Congreso de la República. El equipo especial de la Fiscalía para las protestas ha avanzado en la identificación de los autores materiales, investigados ya en fiscalías de menor rango, pero el caso contra la presidenta Dina Boluarte podría tambalear por la aparente premura con que se redactó en un fin de semana. Un contexto de violación de los derechos humanos, el documento no contiene ni una línea de por qué considera que los crímenes son violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones, por supuesto, deben continuar y las responsabilidades deben determinarse. Pero como fuere, la presidenta de la República goza de inmunidad hasta que termine su mandato y la aprobación de la denuncia constitucional presentada en su contra depende del Congreso de la República para continuar su camino judicial. Un espacio político donde, sabemos bien, cualquier cosa puede pasar.